Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. Esta es la segunda y última parte de nuestro especial con pasajes bíblicos extraídos de nuestra serie La Biblia para niños y adultos. Hoy escucharemos desde el pasaje del joven rico y hasta la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. El joven rico. Saliendo Jesús de una ciudad para continuar su camino, un joven de familia distinguida vino corriendo a darle alcance y postrándose ante él le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le contestó: Guarda los mandamientos. Ya los conoces. No matarás. No robarás. No darás falso testimonio. No cometerás fraude. Honrarás a tus padres y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Señor, yo los guardo desde mi niñez. ¿Qué más tengo que hacer? Aún te falta una cosa. Si quieres ser perfecto, anda, vende cuanto tienes y entrégalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Como aquel joven tenía muchas posesiones, cuando oyó esto se marchó muy triste. Entonces Jesús comentó a sus discípulos: Qué difícil es que entre un rico en el reino de los cielos. Y como los discípulos se asombraron ante estas palabras, el maestro insistió: Hijos míos, otra vez les digo, qué difícil es entrar en el reino de los cielos para los que tienen puesta su confianza en el dinero. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja. Al escuchar esto, los discípulos se preguntaron: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Y Pedro aprovechó para preguntarle: ¿Qué será de nosotros que hemos dejado todo cuanto teníamos para seguirte? Ustedes y todos los que dejan padre, mujer, hermanos, hijos, casa y tierras por mí y por el Evangelio, recibirán el 100 por 1, junto con persecuciones en esta vida, y luego poseerán la vida eterna. Jesús y los niños. En cierta ocasión, varias mujeres intentaron acercar a sus hijos para que Jesús los tocara, les impusiera las manos e hiciera oración por ellos, pero sus discípulos las apartaron diciendo que molestaban a su maestro. Por lo que Jesús, al darse cuenta, reprendió a sus apóstoles y dijo: Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque de ellos y de quienes se hacen como ellos es el reino de Dios. Luego abrazó a los niños, les impuso las manos y jugó con ellos. Zaqueo. Cuando Jesús se acercaba a la ciudad de Jericó, un ciego que estaba sentado pidiendo limosna al borde del camino preguntó por qué había tanto bullicio y le dijeron que estaba pasando Jesús, por lo que el ciego comenzó a gritar: ¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí! La gente se molestó por sus gritos y le llamaba la atención, pero Jesús le pidió que se acercara, y sabiendo lo que quería, le dijo: Recobra la vista, tu fe te ha salvado. En ese momento, el ciego comenzó a ver y empezó a glorificar a Dios. Poco después, mientras Jesús caminaba por las calles de Jericó, Zaqueo, un hombre de baja estatura, quería verlo porque había oído mucho hablar de él, pero debido a su baja estatura, tuvo que subirse a un árbol para poder observarlo cuando pasara cerca.
Cuando Jesús pasaba por el sitio, alzó la mirada y le dijo: Zaqueo, baja, voy a hospedarme hoy en tu casa. Al escuchar esto, muchos comenzaron a murmurar diciendo que Jesús iba a casa de un pecador, pero no sabían lo que él lograría con su visita. Porque cuando terminaron de comer, Zaqueo le dijo: Señor, daré a los pobres la mitad de cuanto tengo, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré con los intereses. Y ante esta maravillosa conversión, Jesús le dijo: Hoy ha entrado la salvación en esta casa. Jesús vuelve a Betania. Cuando se acercaba la Pascua, Jesús se dirigió a Jerusalén para celebrar ahí la fiesta, pero 6 días antes se detuvo en Betania. Ahí le ofrecieron una cena en casa de Simón, el que había sido leproso. Marta servía y Lázaro, a quien Jesús había resucitado tiempo atrás, estaba también a la mesa. En ese momento, María trajo un frasco de alabastro que contenía 1 libra de perfume de nardo. Mientras Jesús cenaba, ella le ungió los pies con el perfume. Luego quebró el frasco y derramó lo que quedaba sobre su cabeza. Toda la casa se llenó de la fragancia del nardo, pero Judas Iscariote reprochó: ¿Pero para qué se hace este derroche? Jesús defendió a la mujer. No molesten a María, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes y siempre que quieran los podrán socorrer, pero a mí no siempre me tendrán. No han hecho más que adelantarse a ungir mi cuerpo para la sepultura. En verdad les digo que allí, donde se anuncie el Evangelio en todo el mundo, también se publicará lo que ella acaba de hacer conmigo. La entrada triunfal en Jerusalén. Jesús descansó el sábado en Betania. A la mañana siguiente salió hacia Jerusalén y empezó a subir la ladera este del Monte de los Olivos. Cerca de allí estaba la aldea de Betfagé. Jesús mandó que le trajeran un burrito y montó sobre él. Cuando la gente que llegaba a Jerusalén lo vio, empezó a vitorear: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana! Muchos se quitaban los mantos y los extendían en el camino por donde pasaba Jesús. Otros cortaban ramos de olivo y los esparcían a su paso. Cuando apareció a la vista Jerusalén y comenzaron a descender por el Monte de los Olivos, creció el griterío: ¡Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor! ¡Viva el Mesías! ¡Paz en los cielos! ¡Hosana! Al escuchar esto, algunos fariseos que estaban entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero Jesús les respondió: Yo les digo que si estos se callan, gritarán las piedras. Así, entró por las calles de Jerusalén y toda la ciudad se conmocionó. Cuando Jesús llegó al templo, curó a los enfermos que le presentaron, y los niños, contagiados por el entusiasmo de los mayores, también empezaron a gritar en el templo. El lavatorio de los pies. También el lunes y el martes, Jesús subió a la ciudad de Jerusalén. El miércoles no salió de casa, pero el jueves, que era el primer día de la Pascua, le preguntaron los apóstoles: ¿Dónde quieres que dispongamos todo para la cena de Pascua? Entonces Jesús le dijo a Pedro y a Juan: Vayan a la ciudad y al entrar en ella encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y, en la casa en que entre, le dirán al dueño que van de mi parte. Dispongan todo allí. Les habló de esta manera para que Judas no conociera el lugar exacto, ya que quería celebrar aquella cena sin ser detenido antes de tiempo.
Ya por la tarde, cuando se encontraban en el cenáculo, se sentaron a la mesa y Jesús les dijo: He deseado mucho comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Comenzada la cena, Jesús se levantó, se quitó el manto, ciñéndose un paño limpio, echó agua en una jofaina y comenzó a lavar los pies a sus apóstoles y a secarlos con el paño. Pero cuando le llegó el turno a Pedro, él se negó diciendo: Jamás me lavarás los pies. Entonces no tendrás parte conmigo. Si es así, lávame también las manos y la cabeza. El que está limpio no necesita lavarse más que los pies, y ustedes están limpios, aunque no todos. Esto lo dijo Jesús por Judas, porque sabía que lo iba a traicionar. Cuando terminó, les dijo: Les he dado el ejemplo. Lo que yo he hecho con ustedes deben hacerlo a los demás. Hacemos una pausa y al regreso seguiremos escuchando este especial de la Semana Santa aquí en Tu Camino. Al reunirnos en nombre del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí en Tu Camino. Cristo está en medio de nosotros. Camino. Seguimos escuchando este especial de Semana Santa aquí en Tu Camino. El traidor. El martes por la noche hubo una reunión urgente en el patio del palacio del sumo sacerdote Caifás. Acordaron acabar con Jesús, pero una vez pasadas las fiestas, para evitar que el pueblo se amotinara. Casi a la misma hora, cuando Jesús se retiraba de Jerusalén, les decía a los apóstoles que dentro de 2 días el Hijo del Hombre sería crucificado. Judas Iscariote no estaba con ellos porque había ido a hablar con los príncipes de los sacerdotes. Cuando estuvo con ellos, les dijo: Díganme cuánto me darán porque se los entregue, y lo haré. Al oírlo, ellos se alegraron y le ofrecieron 30 monedas de plata. A partir de ese momento, quedaron de acuerdo en que Judas buscaría la ocasión para entregar a Jesús. En la cena del jueves, después del lavatorio de los pies, Jesús, con gran tristeza, dijo: En verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Y la cena continuó. El joven Juan estaba junto a Jesús y, recostando su cabeza en él, le preguntó quién era el traidor. Sin que los demás lo oyeran, Jesús le dijo: Más le valdría no haber nacido a uno de los 12 que están comiendo en mi mesa. En aquel tiempo, este gesto era un signo de predilección. Aquel a quien yo dé un trozo de pan mojado en mi plato, ese mismo es. Poco después, Judas tomó el bocado, y cuando se levantaba para salir, Jesús le dijo: Lo que has de hacer, hazlo pronto. Judas, después de traicionarlo, arrojó las monedas y se ahorcó. La última cena. Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús les dijo a sus discípulos: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios en él. Hijos míos, poco tiempo me queda de estar con ustedes. Concluida la cena, Jesús tomó uno de los panes, dio gracias bendiciéndolo y luego lo repartió diciendo: Tomen y coman. Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Siempre que hagan esto, háganlo en memoria mía. Luego tomó el cáliz con vino, dio también gracias, y tras bendecirlo como el pan, lo entregó diciendo: Beban todos de él, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por muchos para la remisión de los pecados. Después, Jesús les dio un nuevo mandamiento: Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y a Pedro, que había hecho alarde de seguirlo hasta la muerte,
Jesús le dijo que antes de que el gallo cantara, él lo negaría 3 veces. Después, alzando los ojos al cielo, oró diciendo: Padre, llegó la hora. Te he dado a conocer a los hombres para que tengan vida eterna. Te ruego por estos que me diste y por todos los que han de creer en mí por su predicación, que el amor con que me has amado esté en ellos. Jesús en el huerto de Getsemaní. Cuando Jesús y los apóstoles salieron del cenáculo, fueron subiendo hasta el huerto de los Olivos. Dejó a algunos a la entrada y se llevó con él a Pedro, a Santiago y a Juan, y les dijo: Mi alma está triste. Permanezcan aquí y velen conmigo. Luego se separó de los 3 a corta distancia, se arrodilló apoyando el rostro en tierra y comenzó a orar diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz de amargura y tormentos, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así estuvo un largo rato. En 2 ocasiones volvió a donde estaban los 3 apóstoles y los encontró dormidos, por lo que, lleno de tristeza, los reprendió por no acompañarle en aquellos momentos. Durante la oración, fue tanta su angustia que llegó a sudar gotas de sangre. Pero después de orar, salió confortado y decidido a afrontar lo que le aguardaba. En el silencio de la noche, oyó pasos sigilosos que se acercaban, por lo que despertó a los apóstoles. Basta, levántense, llega ya el que me entrega. Judas había dicho a un pelotón de soldados y a los representantes de los sacerdotes que lo acompañaban: Al que yo bese, ese es. Apréndanlo y llévenlo con cautela. Por esto se adelantó, se acercó a Jesús y lo besó. Ante esto, Jesús le dijo: Amigo, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y luego, dirigiéndose a la tropa, les preguntó: ¿A quién buscan? A Jesús el Nazareno. Yo soy, pero si me buscan a mí, dejen marchar a estos. En ese momento Jesús se dejó aprender y los apóstoles huyeron. Jesús ante Anás y Caifás. El viejo Anás había sido sumo sacerdote. Astuto tejedor de intrigas, consiguió que le sucediera en el cargo su yerno Caifás. Para adular al temido viejo, llevaron a Jesús ante él antes que a nadie. Como Anás le preguntó sobre su doctrina y sus discípulos, Jesús le dijo: Yo siempre he hablado en público. No me preguntes a mí. Pregunta a los que me han oído. Ellos saben lo que he dicho. Entonces, Anás lo envió atado a Caifás, que lo estaba esperando con los miembros del Sanedrín. Caifás se puso de pie y con solemne autoridad le preguntó: Dinos bajo juramento, si tú eres el Hijo de Dios. Yo soy, y les digo más. Verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios Todopoderoso y venir en las nubes del cielo. En ese momento, Caifás se rasgó las vestiduras y dijo: Todos lo han escuchado. ¡Ha blasfemado! ¿Qué dicen? Y toda la asamblea, todo el Sanedrín, exclamó: ¡El reo de muerte! 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 Las negaciones de Pedro. Desde el huerto de Getsemaní, Pedro y Juan siguieron a Jesús a prudente distancia hasta el palacio de Anás y Caifás. Pedro se quedó en la puerta, y como Juan era conocido del personal de servicio, pudo entrar. Al rato, volvió y habló con la portera, consiguiendo que Pedro pudiera pasar.
Era un amplio patio. A un lado estaba la vivienda de Anás y al otro la de Caifás. En el centro del patio, los guardias habían encendido una hoguera para defenderse del frío de la noche. Entonces, la joven portera miró a Pedro y le preguntó: ¿No serás tú uno de los discípulos de ese hombre? Pedro le contestó secamente: No lo soy. Luego se sentó bajo el pórtico, pero llegó otra criada y dijo: Este estaba con Jesús Nazareno. Inmediatamente Pedro negó con juramento: No conozco a tal hombre. Y huyó al centro del patio con los que estaban de pie calentándose en la fogata. Uno de ellos lo miró al resplandor de las llamas y le preguntó: ¿No eres tú uno de sus discípulos? No sé lo que dices. No lo soy. Pasado un rato, otro dijo: ¿De veras que este andaba con Jesús? Pues por su acento se nota claramente que es Galileo. Desesperado, Pedro empezó a lanzar imprecaciones y a maldecir y jurar diciendo: ¡No conozco a ese hombre! Le aseguró otro: Yo te vi en el huerto con él. Y después de que Pedro volvió a negar, el gallo cantó. Después del juicio, Jesús pasó por el patio y miró a Pedro, y éste, recordando lo que le había dicho unas horas antes, salió fuera y empezó a llorar. Hacemos una pausa y al regreso seguiremos escuchando este especial de la Semana Santa aquí en Tu Camino. Los libros del Padre José de Jesús han cambiado la vida de muchas personas, ayudándoles a crecer espiritualmente, a recuperar o mejorar su autoestima, a superar el duelo por una pérdida, a conocer la Biblia y hacer que los más pequeños entiendan los evangelios de una forma sencilla. ¿Ya tienes alguno de sus libros? Si no los conoces, es el momento perfecto para descubrirlos. La Transformación, Cuentos de Luz y Esperanza. Pregúntale al Padre José. El Camino del Amor. 365 días para acercarse a Dios. Cuentos para entender el Evangelio. El día que Santa Claus lloró y otros cuentos de Navidad. Un momento para ti. Iconografía mariana. Milagros e historias fantásticas y muchos más. Adquiérelos en la parroquia de los Santos Cosme y Damián, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme o a 3 calles del Metrobús Revolución. Pregunta también por la versión digital enviando un mensaje de WhatsApp al 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. Rápidamente les explico qué son las misas gregorianas. Las misas gregorianas es una misa diaria que se aplica por los difuntos durante todo un mes sin absolutamente ninguna interrupción. Estas misas lamentablemente no se pueden llevar a cabo en todas las parroquias porque en general los párrocos tienen un día de descanso y algunas parroquias cierran algunos días. Solamente en las parroquias que no tienen ningún día que se cierre se pueden llevar a cabo las misas gregorianas, como en la parroquia de San Cosme, donde está un servidor. Así que estas son las misas gregorianas. Se pide un donativo pequeño para que la parroquia también pueda tener fondos y también pueda llevar a cabo los trabajos de restauración. ¿Quieren mayor información? Bueno, ¿quieres anotar a tu difunto? Puedes marcar a este teléfono que también es WhatsApp, 55 55 66 7744. Te lo repito nuevamente, 55 55 66 7744. Y este otro teléfono también es WhatsApp, es 55
5705-5939. 55-5705-5939. Y donde no había nada, pesqué en abundancia. Estás escuchando En tu Camino. En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. La voz amable de la radio. Camino. Señor, hemos llegado a la mitad de la jornada, pero aún no al final. Por eso te pedimos que nos ayudes a mantener el ánimo, la paciencia y la esperanza. Ayúdanos a entender que llegará el momento del reposo, pero aún nos falta un poco de esfuerzo. Que los padres de familia no olviden su compromiso de ser ejemplo de vida y educadores en la fe. Que los alimentos que vamos a recibir reparen nuestras fuerzas y que no falten a quienes no los tienen. Y sobre todo, haznos sentir siempre tu compañía en nuestro camino. En tu Camino. Seguimos escuchando este especial de Semana Santa, aquí en tu Camino. Jesús ante Pilato. La sentencia dada por el Sanedrín, el tribunal de los judíos, debía ser revisada y ejecutada por el procurador romano Poncio Pilato. Bastante temprano, llevaron a Jesús hasta el pretorio y Pilato escuchó las acusaciones. Lo acusaban de alborotar al pueblo, de oponerse a pagar los impuestos al César y además porque se proclamaba rey. Pilato interrogó a Jesús acerca de estos cargos, especialmente si era cierto que él se proclamaba como rey, por lo que Jesús le respondió: Soy rey, pero mi reino no es de este mundo. El procurador vio que era inocente y así lo manifestó. En ese momento, acudió la turba a pedir el indulto que, según costumbre, se daba con ocasión de la Pascua. Pilato les dio a elegir entre un asesino llamado Barrabás o Jesús. En ese momento, los príncipes de los sacerdotes incitaron a la turba a que gritaran: ¡Haz morir a este y suéltanos a Barrabás! De esa manera, Pilato mandó soltar a Barrabás y ordenó que azotaran a Jesús. En el patio, lo desnudaron y lo torturaron a latigazos. Tejieron una corona de espinas y se la clavaron en la cabeza. Le echaron encima de las espaldas un trapo rojo como manto real y entre las manos le pusieron una caña como cetro. Con este humillante aspecto, Pilato lo presentó al pueblo diciendo: ¿Y qué hago con Jesús que se llama el Cristo? Pero asusados por Anás y Caifás, el pueblo contestó: ¡Crucifícalo! 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 ¡Este es el hombre! Yo no hallo en él causa de muerte. Lo castigaré y lo soltaré. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Según nuestra ley debe morir, porque se dice Hijo de Dios. ¡Crucifícalo! No pudiendo hacer más, Pilato se rindió y se lavó las manos ante el pueblo mientras decía: Soy inocente de la muerte de este justo. Así, lo entregó para que lo crucificaran. La muerte en el Calvario.
Inmediatamente después de la cobarde decisión de Pilato, lo vistieron con sus propias ropas y cargó el madero de su cruz. Custodiado por soldados romanos, salió Jesús hacia el lugar llamado Gólgota o Calvario, fuera de la ciudad. El centurión obligó a un labrador llamado Simón de Cirene a que le ayudara a llevar el madero, ya que era muy pesado. Era mediodía cuando llegaron al Calvario. Después de despojarlo de sus vestiduras, lo clavaron de pies y manos al madero. Con Jesús crucificaron a 2 ladrones, uno a cada lado. Los soldados se dispusieron a esperar a que Jesús muriera, y Jesús, en agonía, decía: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Uno de los ladrones le pidió: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le aseguró: Hoy estarás conmigo en el paraíso. Junto a la cruz estaban su madre y el joven Juan, y él les dijo: Mujer, he ahí a tu hijo. Juan, he ahí a tu madre. Eran las 3 de la tarde. Eran las 3 de la tarde cuando densos nubarrones obscurecieron el cielo, y Jesús exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. E inclinando la cabeza, expiró. En ese momento tembló y se rasgó el velo del templo. La sepultura. Cuando el centurión vio cómo había muerto Jesús y los fenómenos que ocurrieron, exclamó: ¡Realmente este era el Hijo de Dios! Y la gente que estaba allí y contempló aterrorizada lo que sucedía, regresó a la ciudad dándose golpes de pecho. Y para asegurarse de su muerte, uno de los soldados traspasó con la lanza el costado de Jesús. José de Arimatea, varón justo y bueno, ilustre senador que no había compartido las decisiones tomadas contra Jesús, acudió a Pilato para pedirle el cuerpo del maestro. Compró una sábana y fue al Calvario. También Nicodemo acudió allí llevando unas 100 libras de mirra y óleos para embalsamar el cuerpo. Ambos eran discípulos de Jesús en secreto. Se ponía el sol y estaba próxima la hora en que debían empezar a guardar el descanso que obligaba el sábado de la Pascua. Rápidamente descolgaron el cadáver de Jesús, lo lavaron, lo ungieron y lo envolvieron en una sábana. Allí mismo, José tenía en su huerto un sepulcro recién excavado en la roca. Pusieron a Jesús en él e hicieron rodar la piedra preparada para tapar la entrada. Un grupo de mujeres, entre las que se hallaban María, madre de Jesús, y María Magdalena, regresó a Jerusalén y aún tuvieron tiempo de comprar aromas y ungüentos para enterrar debidamente a Jesús. Los jefes de los judíos, impresionados por los fenómenos que se produjeron durante la muerte, fueron a hablar con Pilato para que destinara unos soldados a montar guardia en el sepulcro y aseguraron la piedra de la entrada. La resurrección. Con las luces del alba del primer día de la semana, los soldados notaron una fuerte sacudida bajo sus pies y el resplandor como de un relámpago los aturdió. El miedo les hizo correr a contar lo ocurrido a los jefes de los judíos. Casi al mismo tiempo, el grupo de mujeres salió de la casa con los ungüentos y aromas,
y mientras iban de camino al sepulcro, se preguntaban: ¿quién nos quitará la piedra del sepulcro? Cuando estaban cerca, vieron que la piedra ya estaba movida. Entraron y comprobaron que no estaba allí el cuerpo de Jesús. María Magdalena, sin aguardar más, corrió a dar tan lamentable noticia a Pedro y a Juan. Mientras tanto, las otras mujeres se quedaron allí y de pronto vieron a un joven con vestiduras blancas sentado al lado derecho que les dijo: no teman, sé que buscan a Jesús de Nazaret, no está aquí, ha resucitado. Vayan y háganlo saber a sus discípulos. Ellas salieron gozosas a dar la noticia. Pedro y Juan acudieron corriendo y comprobaron lo que les había dicho María Magdalena, que venía detrás. Pedro entró al sepulcro y creyó que Jesús había resucitado al ver cómo estaban los lienzos que habían envuelto su cuerpo. Después, ambos regresaron a la ciudad. María Magdalena, en tanto, se quedó llorando a la entrada del sepulcro y de pronto vio a un hombre de pie y, creyendo que él era el jardinero, le dijo: si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto. Pero era Jesús y le dijo: María. Y se postró a sus pies. ¡Maestro! Posteriormente, Jesús también se apareció al grupo de mujeres que aún iban hacia la ciudad. Dios les guarde. Den la buena noticia a los hermanos. Que vayan a Galilea y allí me verán. Ellas, al reconocerlo, se le acercaron y lo adoraron. Hacemos una pausa y al regreso seguiremos escuchando este especial de la Semana Santa aquí en Tu Camino. ¿Quieres comunicarte con el Padre José? Escríbele a padrejosedejesus@hotmail.com. padrejosedejesus@hotmail.com. Esperamos tus sugerencias y comentarios. Estás escuchando En Tu Camino. En Tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. La voz amable de la radio. Oración de la Madre Teresa de Calcuta por la familia. Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos, Padre amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine el amor, la paz y la alegría. Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia. Haz que el corazón de Jesús e Eucaristía haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo, y que nos amemos más y más unos a otros cada día, como Dios nos ama a cada uno de nosotros, y a perdonarnos mutuamente nuestras faltas, como tú, porque tú perdonas nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa. Inmaculado Corazón de María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Santos ángeles de la guarda, permanezcan a nuestro lado, guíenos y protéjanos. Amén. En Tu Camino, un programa para encontrar la meta. Seguimos escuchando este especial de Semana Santa aquí en Tu Camino.
Los discípulos de Emaús. Aquella mañana, 2 discípulos salieron de Jerusalén a una aldea llamada Emaús que distaba unos 12 kilómetros. Mientras caminaban, conversaban sobre las cosas que habían ocurrido en aquellos días. En un cruce del camino, se les unió un desconocido que se tomó la confianza de preguntarles: ¿de qué conversan? ¿Y por qué están tan tristes? ¿No te has enterado de los acontecimientos de estos días? ¿Cuáles? Lo de Jesús en Nazaret. Después de contar lo que le habían hecho, concluyó: nosotros esperábamos que fuera él quien tenía que redimir a Israel, pero... Es verdad que unas mujeres nos han atemorizado esta mañana contando que habían tenido unas visiones y algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo encontraron vacío, pero a él no lo han visto. El desconocido les dijo: ¡qué tardos de corazón para creer! ¿Acaso no está escrito que el Mesías tenía que padecer para entrar en su gloria? Y empezando desde Moisés, fue repasando todos los profetas, explicándoles todo lo que habían dicho sobre el Mesías. Así, llegaron a la casa. El desconocido hizo ademán de seguir, pero le insistieron para que se quedara con ellos, ya que el día empezaba a declinar. Él entró y, estando sentados a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo repartió entre ellos partiéndolo. Como si repentinamente se les hubieran abierto los ojos, vieron que era Jesús y desapareció de su vista. Sorprendidos, emprendieron inmediatamente el regreso a Jerusalén para contar gozosos todo lo que les había ocurrido. La aparición de Jesús a los apóstoles. Los peregrinos de Emaús tuvieron que identificarse para poder entrar en el cenáculo, pues quienes estaban dentro tenían cerradas las puertas por miedo a los judíos. Pedro aseguraba que Jesús había resucitado porque había visto los lienzos doblados en el sepulcro. Los 2 de Emaús narraron cómo lo habían reconocido al partir el pan, pero los demás estaban entre el temor de que no fuera cierto y la alegría de que pudiera ser verdad. No acababan de creer. Era demasiado contraste entre el doloroso fin del viernes, la crucifixión y la certeza feliz de la resurrección. Estando en estas cavilaciones, sin previo aviso, Jesús apareció de pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Sobresaltados y despavoridos porque creían ver un fantasma, Jesús les dijo: miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme. Los espíritus o fantasmas no tienen carne y huesos como tengo yo. Luego les mostró las manos, los pies y el costado con las cicatrices. Ellos se llenaron de alegría y en su alegría no acababan de creer que estuvieran viendo al Señor. Poco antes de irse, Jesús sopló sobre ellos y les dijo: como mi Padre me envió, así también los envío yo. Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes se los retengan, les quedarán retenidos. La paz esté con ustedes. Junto al lago Tiberíades. Por indicación de Jesús, los apóstoles se fueron de Jerusalén a su región de Galilea. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael, Santiago, Juan y otros 2. Un anochecer salieron con la barca de Pedro a pescar en el lago Tiberíades. Pero ya amanecía y no habían pescado nada. Desde la orilla, entre la bruma, alguien les gritó: ¿traen algo? Y ellos contestaron: ¡no! Por lo que el desconocido les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Ellos echaron las redes y después
no las podían sacar por la gran cantidad de peces que estaban en ellas. Al ver esto, Juan dijo que era Jesús, y Pedro, emocionado, se lanzó al agua y llegó a la orilla nadando. Cuando los demás llegaron en la barca, Jesús les dijo: «Traigan aquí el pescado y vengan a almorzar». Y cuando terminaron de comer, Jesús le preguntó a Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?» «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». «Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas». Por segunda vez le hizo la misma pregunta y Pedro dio la misma respuesta, por lo que Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas, sígueme». Y por tercera vez le preguntó: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?» En ese momento, Pedro se entristeció porque le había preguntado esto por tercera vez. Entonces, lleno de tristeza, le dijo: «Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero». Y Jesús le pidió: «Apacienta mis ovejas». La Ascensión. Hacía 40 días que Jesús había resucitado, y durante ellos fue dando a los apóstoles las últimas instrucciones sobre el reino de Dios. Después de dejarse ver en Galilea alguna vez más, les mandó a sus discípulos que regresaran de nuevo a Jerusalén. Estando con ellos a la mesa en el cenáculo, les pidió que no se ausentaran de la ciudad porque «Dentro de no muchos días recibirán la fuerza del Espíritu Santo y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta los confines de la tierra». Luego los llevó fuera de la ciudad hasta la cumbre del Monte de los Olivos. Allí, alzando las manos, los bendijo. Y aconteció que, mientras los bendecía, comenzó a ascender siendo llevado hacia lo alto hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Pero, como los apóstoles seguían con la mirada clavada en el cielo, viendo cómo desaparecía, 2 hombres con vestiduras blancas les dijeron: «Galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este mismo Jesús que han contemplado marchar volverá de la misma manera». Ellos tornaron gozosos a la ciudad. En el cenáculo, donde se reunían, permanecieron en oración con María, la madre de Jesús, en espera del Espíritu Santo que Él les había prometido. En uno de aquellos días, mientras esperaban, Pedro propuso la elección de un sustituto de Judas Iscariote. Tendría que haber sido testigo de la vida de Jesús desde el bautismo de Juan, de la resurrección y de la ascensión. De los 120 discípulos que estaban reunidos, aparecieron 2 que reunían estas condiciones. Después de orar, echaron suertes y la suerte recayó sobre Matías, que pasó así a completar el número de los 12 apóstoles. La venida del Espíritu Santo. 50 días después de la Pascua, los judíos celebraban la fiesta de Pentecostés. Acudían de todas partes a dar gracias a Dios en el templo de Jerusalén por las cosechas que ya estaban a punto y para conmemorar la revelación de la ley de Dios en el monte Sinaí. 10 días después de la ascensión de Jesús al cielo, el día de Pentecostés, estaban los apóstoles reunidos en el cenáculo. De repente, se produjo un estruendo como de viento huracanado proveniente del cielo que estremeció toda la casa. En ese momento aparecieron unas lenguas como de fuego que se fueron repartiendo y posando sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diversas lenguas. Al oír este estruendo, concurrió la multitud ante la casa donde estaban los apóstoles. En aquel momento había en Jerusalén, con motivo de la fiesta, hombres religiosos de muchas naciones, de Grecia, Roma, Mesopotamia, Capadocia, Egipto y Libia, entre otras.
Todos quedaron maravillados y se preguntaban pasmados unos a otros: ¿no son galileos estos hombres? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra propia lengua? ¿Qué querrá decir todo esto? Te invitamos a conocer todo sobre la Semana Mayor desde mañana y hasta el sábado en nuestros programas especiales de Semana Santa. Muchas gracias por acompañarnos. En tu camino.